muy especial de la Dirección Nacional de Gestión del Talento Humano. Queremos extenderlo a todos los empleados de la Universidad Cooperativa de Colombia, con una invitada especial, la maestra en Artes Plásticas María Cecilia Castañeda, profesora de Humanidades 1, coordinadora del curso Humanidades 1 en todo el país, quien nos va a presentar un trabajo muy interesante que ha realizado y que el Departamento de Humanidades, pues, de una forma muy, digamos, muy de educación superior, muy en un formato de conversar, compartir, tiene el gusto de acoger a todos los empleados a esta especie de degustación de educación superior que tenemos para compartirles. Mucho de esto es lo que realizamos en el departamento y nos gusta mucho que cada día la universidad se concientice, se solidarice y quiera invitar también a los que hacen posible la universidad, a los empleados. Siempre hemos dicho que no puede hacerse educación superior sin gente superior. Bienvenidos, muchísimas gracias a todos, especialmente a Judy, que tiene una iniciativa y una capacidad de coordinación muy grande, a María Cristina, Ángela María Nao, a todos los que hicieron posible este encuentro de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, doctor Carlos Julio. Como usted lo mencionó, Mecánica Cuántica pues es una iniciativa que se ha venido gestando ya desde hace varios años, ¿sí? Y que empezó pues con el liderazgo de Campus Pereira Cartago, pero que ahora ya es una iniciativa a nivel multicampus, por el Sistema de Información Bibliográfico, el Departamento de Humanidades, y ahora pues Gestión Humana también se ha sumado a esta dinámica porque queremos desarrollar ese complemento, esas competencias que tienen que ver con lectura crítica en nuestra comunidad académica en general. Entonces, pues no sin antes, no debo empezar sin presentar a nuestra ponente del día de hoy, que es la profesora María Cecilia Castañeda. ¿Quién es nuestra profesora o quién es nuestra ponente? Es artista plástica, magíster en estética de la UNAL, investigadora, curadora y guía en diferentes museos de la ciudad de Medellín. Ha sido colaboradora en varias publicaciones sobre historia del arte en Colombia. También ha trabajado en áreas relacionadas con las artes visuales, el diseño, la historia y el contexto sociocultural. Transmiten las emisoras Onda Digital de la Universidad Cooperativa de Colombia, el podcast sobre cultura llamado La Maleta de María, que lo invito a que se lo escuchen también. Actualmente es profesora y coordinadora nacional de los cursos de Humanidades 1 en la Universidad Cooperativa de Colombia. Contarles que María Cecilia, como artista plástica, ha participado en diferentes exposiciones colectivas de carácter nacional e internacional, con obras que van desde la fotografía análoga, de un gran formato, la fotografía digital experimental y la pintura. Los temas más representativos son el vacío y en la actualidad la atmósfera de diferentes espacios que representan un estado del alma. La mecánica cuántica del día de hoy está titulada Remedios Varo, porque no necesariamente vamos a ver la literatura o estudiar diferentes géneros literarios, María C., sino también que nos vamos a entrar también en las obras artísticas que también nos dejan un mensaje, una interpretación, y las obras, así como los libros, también se leen, se disfrutan, se gozan y nos llevan a diferentes imaginarios. Entonces, María Cecilia, este es el espacio. Bienvenida, bienvenidos a todos y que se disfruten esta mecánica cuántica. Muchas gracias, Judy. Un abrazo para todos. Muchas gracias, jefe Carlos Julio. Los saludo a todos y voy a compartirles pantalla para que iniciemos. Esta es una gran artista, se llama Remedios Varo y espero que disfrutemos mucho de esta tarde. Espero que nos acompañen con un café y para compartirles esta experiencia que es tan interesante. Voy a compartir un pequeño video donde se ve la obra de ella en una animación muy interesante. Voy a compartirlo y ustedes me dicen si escuchan el video, el sonido, por favor. Sí, Mari. ¿Sí lo escuchan? Gracias.
Bueno, Remedios Varo es una de nuestras grandes artistas. ¿Sí lograron ver la animación tan bella de la obra con los gatos? Espectacular, sí, señora. Bueno, a continuación les voy a contar quién fue Remedios Varos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, 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 señora. señora. Así es. Bueno, esta exposición de la obra de Remedios Varo se llama Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés quien nos invitó a experimentar una nueva narrativa, la de la metamorfosis y de la transformación constante. Esta obra que vamos a ver a continuación tiene que ver con esa transformación, con el cuerpo, con la identidad, con el devenir en diferentes objetos, paisajes y cómo nos identificamos a través de nuestro cuerpo con múltiples circunstancias. La obra de Remedios Varo es una de las obras más importantes que tenemos y que nos puede aportar mucho para comprender otros fenómenos de la vida. Les voy a contar quién fue Remedios Varo. Esta mujer llamada María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga, nació un 16 de diciembre de 1908 en Gerona, España, y muere en 1963 en México. A los 15 años, su padre le dijo que ingresara a la Real Academia de Bellas Artes porque le veía habilidades en la pintura. Y desde muy joven, ella ingresa a esta importante academia y empezó toda su formación en pintura, escultura y otras técnicas propias de las artes plásticas. Su actividad artística está centrada en los siguientes aspectos. Fue una pintora surrealista, fue una escritora, fue una artista gráfica y trabajó como diseñadora publicitaria en diferentes revistas. Esta, por ejemplo, es uno de sus trabajos, es una publicidad para Industrias Bayer, donde realizó la ilustración a manera de publicación en 1947. Vemos en la obra de ella muchas influencias, pero una de las más importantes fue su ciudad de origen, su pueblo natal. La influencia de Anglès en la obra de ella es radical y se ve presente en diferentes aspectos. Su padre fue ingeniero y trabajó en toda la ciudad realizando diferentes obras públicas. Una de las obras más importantes con las que ella promueve o da a conocer o tiene una influencia de su ciudad fue esta, se llama Homo Rodans, es de 1959 y en la parte de abajo tiene una rueda que es la misma rueda que se emplea en los canales de riego de su ciudad natal. ¿Qué vamos a ver en la obra de Homo Rodans? Esta obra es muy especial porque está realizada con huesitos de aves. Les voy a mostrar con detalle la obra para que podamos ver. Voy a ampliar un poco esta imagen. Es una escultura. Cuando nos acercamos a la obra, observamos cómo está elaborada con esos pequeños huesos frágiles. Aquí vemos la rueda y vemos toda la composición tridimensional. Entonces, en la obra de ella, lo que nosotros vamos a encontrar es una escultura que está acompañada de un texto. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver lo mágico y lo maravilloso en la obra de Remedios Varo. Empezamos a ver diferentes elementos. Ese texto que acompañó esta obra tiene fragmentos escritos en latín y ella lo que trató fue de imitar a un científico y escribió en latín todo un texto donde habla sobre la obra, sobre el cuerpo humano, y fue a manera de ironía como realizó tanto el manuscrito como la obra. Es muy interesante ver cuando un artista acompaña de textos su obra.
Bueno, también vemos otra representación en una obra que se llama El alquimista, ciencia inútil, o El alquimista, laberinto mecánico, en 1955, otro referente a su lugar de origen, y es un taurete que es de 3 patas, que son los tauretes de las tejedoras. Y precisamente en esta obra es donde nosotros vemos a la tejedora sentada en el taurete, pero también vemos el piso, también es el piso típico de las casas de España, de su ciudad de origen, de su lugar de origen. Entonces, en la composición de ella vemos muchos referentes interesantes. Otra parte importante de su formación fueron los compañeros y los colegas con los que compartió toda su experiencia artística cuando fue estudiante. Entonces estuvo acompañada por García Lorca, quien fue un poeta, dramaturgo español, también con Salvador Dalí, quien fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo surrealista, muy polémico. Y ella en 1930 se casa con un compañero de estudio suyo, un artista, y ya para 1935 también comparte experiencias artísticas con personajes del mundo del arte en Europa muy trascendentales, todos ellos intelectuales, poetas, escritores, entre ellos Esteban Francés, un pintor también surrealista, y André Breton, que es muy reconocido, un escritor teórico francés y principal exponente del surrealismo. Entonces ella vivió en un mundo lleno de, rodeada de arte, rodeada de ese diálogo constante con diferentes puestas en escena, con poetas, con escritores, etc. A ella le toca la guerra civil española, pero también le toca, ella fue arrestada y retenida a principios de 1940. Le toca todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y entonces tiene que marcharse para México. En esa transición ella se separa de su primer esposo y se casa de nuevo con otro gran artista, pero ella empieza en esa transición de 1937 hacia 1940, cuando ocurre todo un cambio en su vida, ella empieza a explorar elementos no solo del surrealismo, sino que se empieza a inquietar por la magia, por la alquimia, por la psicología analítica, pero esto surge también a partir de todos los cambios trascendentales que empieza a tener en su vida y en la vida social en Europa. Entonces ella se casa con un poeta, con Benjamín Peret, y pues viajan de París y luego la acompaña a México y va a ser una influencia fundamental en su vida. Estoy relatando todo esto porque ella trabaja el tema del cuerpo, y los cuerpos siempre están mediados, están intervenidos por todas las circunstancias políticas, sociales y por el entorno que los rodea. Entonces, a ellos los ayuda a escapar un americano que se llama Berian Fry y los lleva a México. Esta es una obra de su esposo, del poeta Benjamín Peret, y dice así: el cuadrado de la hipotenusa, primera flor del castaño que se eleva como un huevo en la cabeza de los hombres de metal, duro como una escollera. Cuando en la lluvia de tinta que me atraviesa con espejos, tus ojos mágicos como un árbol degollado, gritan en todos los tonos: yo soy rosa, te amo como el antiguo helecho ama a la piedra que lo ha transformado en ecuación. Te amo a brazo partido, te amo como una sartén al rojo en una caverna. Esto, señores, es el surrealismo. En 1941, Peret y Remedios Varo llegan a México para emprender una nueva vida y una etapa donde va a florecer todo el arte de Remedios Varo. Ella es escritora
desarrolla unos escritos muy interesantes de los que en la actualidad se están promoviendo, se están dando a conocer mucho más por su contenido, por su conexión con las obras y por su conexión con el surrealismo. Entre ellos se encuentran, hay unos públicos y unos privados. Entre los públicos tenemos Nota escrita al dorso del dibujo para Juan Soriano. Otras notas escritas al dorso de unas fotografías de unos cuadros que envió a su hermano querido Rodrigo Varo. Y otra obra que se llama De Homo Rodans, que fue la que vimos anteriormente, y El Caballero Juan Martín de Bilboa. Entre los que no son públicos tiene unos cuentos de sueño, algunas cartas y una colaboración con Leonora Carrington, El Santo Cuerpo Grasoso, que se convirtió como en una pequeña obra de teatro. Actualmente están haciendo obras de teatro con esos textos. En los análisis que realizan de la obra de Remedios Varo, encontramos entonces que esta actividad de ella la definen como un constructo creativo y de unión entre la escritura y la imagen. Es decir, a veces decimos es que lo uno y lo otro no pueden estar acompañados, pero en la obra de Remedios Varo vemos que están unidos. Es más, eso luego ellas participan, tanto Remedios Varo como su amiga Leonora, participan en grandes obras de teatro de diferentes maneras, realizan vestuarios, ellas realizan toda una actividad muy interesante artística. Entonces son constructos creativos, escritura, dibujo, escrito, fotografías, escrito, escultura, escrito, retrato, y eso le da una poética especial a su obra. Tiene una amiga, y debo hablar de la amiga incondicional, Mary Leonora Carrington, quien también viajó a México y sobrevivió allí a la Segunda Guerra Mundial. Las dos se conocieron, fueron muy amigas, se apoyaron, vivieron procesos psicológicos fuertes en el exilio. Entonces muchas veces vamos a encontrar artículos sobre las mujeres artistas en el exilio en México, y son ellas una de las artistas que más se destacan. Ella, Leonora Carrington, tiene un texto muy bello que se llama La Casa del Miedo, con unas ilustraciones que le hizo su esposo, el artista Marx Ernst. Tengo aquí el libro, lo voy a abrir porque me parece precioso. Yo les mando el link si lo desean. Es el libro de ella, se llama La Casa del Miedo, y son unos relatos interesantísimos para que los lean. Es un referente hermoso, y estas son las ilustraciones de su esposo, el artista Marx Ernst, un artista maravilloso. Entonces, La Casa del Miedo tiene una cantidad de relatos extraordinarios, muy, muy interesante. Bueno, y ahora sí vamos a los temas de la artista. Entre sus temas tenemos las máscaras, el teatro, y esta obra que vamos a ver a continuación fue para una obra que se llama El Gran Teatro del Mundo, de Pedro Calderón de la Barca. Las obras son de 1950, de esa década entre los 50 y los 60, y nosotros vemos aquí seres humanos trabajados en un fondo por lo general de madera. La amazonita es una madera con textura, y ella hace que la figura humana se integre con una figura de animal, una o más figuras de animales, pero también con figuras rocosas o minerales. Resulta que el padre de ella, el papá, trabajó también con minerales, con rocas, con tierra, con geología. Entonces ella integra esos mundos allí. El Gran Teatro del Mundo es una obra que trabaja los temas de la muerte, la soledad, la caducidad de lo humano, la melancolía. Es un drama, ¿cierto? Los personajes generales son la humanidad, el mundo, los vicios, la confesión, la riqueza y las buenas obras. Entonces ella hace las máscaras, pero hace obras de arte, se las presenta al director del teatro
para que luego las producen y hacen el montaje teatral. Se llama El Pobre, El Rey, La Discreción. Entonces aquí vemos como la fantasía, la ciencia ficción, la imaginación de ella tiene una conexión con elementos sociales, espirituales, históricos, teatrales, etcétera. La Hermosura es una de sus obras más interesantes. Este es un boceto. Y estos son algunos de los anuncios cuando trabajó en publicidad para la Casa Bayer, porque ella tenía que producirle mucho miedo a la gente a través de las pinturas o de los anuncios que le encargaban. Y estos anuncios publicitarios eran muy trabajados, eran trabajados a mano, son de 1947. Este, por ejemplo, es la amibiasis, los vegetales, la tifoidea, paratifoide. Entonces, va a resaltar los microorganismos y los va a convertir en especies de monstruos que atacan para que nos dé temor. Este se llama, por ejemplo, Dolor Reumático de 1948. Esta obra también se llama Dolor Reumático 2. Era para promover todos los remedios de la industria. Entonces, ella trataba de interpretar cómo se sentía el dolor. Y aquí es donde realizo como una especie de conexión con otra obra, que es la obra, por ejemplo, del artista Frida Kahlo, que se llama La columna rota, y es la representación del dolor en el cuerpo a través de la pintura. Y el espacio mismo, que es sombrío, si ustedes ven el espacio de fondo, es sombrío, es quebradizo, es árido, es seco, representa el dolor, lo mismo que en esta situación donde no hay espacio por donde recorrer, es lúgubre, etcétera. Entonces, también hay otro referente que es su amigo, su compañero de estudio, Salvador Dalí. Esta obra se llama Jirafa y representa de alguna manera también en ese cuerpo ese dolor. Es un lugar extraño, representa la extrañeza. Entonces hay muchas conexiones con muchas obras. Esta es otra obra de Frida Kahlo y la tengo aquí porque Frida Kahlo fue una artista que trabajó también el mundo de lo orgánico, y esa obra del mundo de lo orgánico es muy desconocida en ella y se conecta de alguna manera también con el interés de Remedios Varo por las plantas, los animales, los microorganismos, etc. Traigo a colación una frase de la obra de Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, y es: el cuerpo es una gran razón, una pluralidad dotada de un único sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Entonces, empieza ella el trabajo del cuerpo en la década entre los 40 y los 50, cuando ya estaba en el exilio. Ese cuerpo va a representar muchas cosas que me gustaría, ya como en la observación de la obra, que todos fuéramos descubriendo. Recordemos que ella estuvo encarcelada. Ella fue asociada a un tema político y en la represión nazi ella fue encarcelada. Entonces ese encierro empieza a marcar su obra y está en una oscuridad. También retoma unos colores que son propios del gótico, del Renacimiento, y son unas figuras fantásticas. Esta se llama Simpatía. La composición tiene que ver con tiempo y con espacio, porque algo está sucediendo. Siempre hay una acción, hay una representación de algo que está pasando allí que es indescriptible. Vemos esta se llama La Cazadora de los Astros, ese personaje solemne que se va viniendo por el espacio de un corredor, recordemos el piso de las casas de su lugar de nacimiento, y vemos que está cazando a la luna.
es mágico lo que ella realiza. Hay una mujer que se llama Donna Haraway, es una escritora actual que trabaja lo femenino y el tema de lo social y de lo político, y dice: a finales del siglo XX, nuestra era, un tiempo mítico, todos somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo. En unas palabras, somos cyborgs. Esta es nuestra ontología. Nos otorga nuestra política. Es una imagen condensada de imaginación y realidad material. Centros ambos que, unidos, estructuran cualquier posibilidad de transformación histórica. Voy a la parte 2. Voy a empezar esta parte 2 con un fragmento del Monte de la Perfección de San Juan de la Cruz. Para venir a lo que gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Y esta obra de Remedios Varo nos va a llevar por todos los espacios, límites y por todos los rincones de nuestra alma, porque es una obra que refleja lo que ella vivió como mujer en una época, como exiliada y como artista reflexiva que iba en contra de toda lógica. Esta es una obra donde su amiga y ella hacen un trabajo para una obra de teatro. Entonces se toma la fotografía y vamos a ver los elementos plásticos para empezar a entender también esa obra desde la composición. Ella retoma elementos del gótico y del renacimiento, o sea que ella como buena europea y que está rodeada de todos esos museos y grandes artistas del gótico y del renacimiento, empieza a retomar elementos y los involucra en su obra. Vemos aquí la obra Naturaleza muerta resucitando. Entonces vemos cómo el mantel está en movimiento, se eleva, pero en el fondo tiene unos arcos ojivales. Los arcos ojivales son una característica de la arquitectura románica. Esa arquitectura ojival, el hecho de que el arco de la arquitectura termine en punta, siempre nos indica o nos inspira a alcanzar ese Dios, subir, elevarnos. Entonces es propia de la arquitectura gótica y está muy presente en la obra de ella. La luz, esta vela la retoma mucho de las obras de Tintoretto, uno de los grandes artistas clásicos, y la vemos, por ejemplo, aquí en la presentación de Cristo en el templo. Entonces, la obra de ella tiene muchas citas o intertextos y se puede leer desde muchos ámbitos. Esta obra se llama El malabarista, el mago, y representa un alquimista, un mago. Recordemos que los magos estaban muy conectados con la alquimia, pero su composición espacial se relaciona mucho con las figuras de las miniaturas de los manuscritos. En los libros antiguos se dibujaba, se pintaban pequeñas escenas y a eso es a lo que llamamos miniatura. Esta, por ejemplo, es una vista de Aviñón de 1409 y es una ilustración de un libro, es muy pequeñita, pero Remedios Varo retoma esa misma composición. Observemos algo: si yo soy el espectador y estoy mirando toda una escena en este espacio que ella representa, pero estoy subido, estoy como arriba, yo veo todo. Si la persona que está viendo eso es más grande y más alta que un espectador común, porque está viendo las cabezas de todos esos personajes, está viendo el carruaje del mago, está viendo el espacio arquitectónico, arriba, abajo, tiene una panorámica muy grande. La persona, el espectador, puede ser Dios, ¿sí? Que lo está viendo todo. Otra de sus citas más interesantes, esta es otra miniatura, una pequeña ilustración donde anteriormente relacionaban mucho las enfermedades del cuerpo humano con
elementos de la biología, de la naturaleza, de las plantas. Entonces dibujan, ilustran mucho los cuerpos en conexión con las plantas. Entonces esta es una miniatura. Y ella tiene, por ejemplo, aquí una obra que se llama Planta Insumisa, del 61. Observemos el personaje principal, cómo su cabello se va convirtiendo, como en las plantas que ella está haciendo crecer allí. Todo esto es un trabajo de alquimia, está experimentando. Algo muy interesante en sus obras son los ojos almendrados, que son propios de la pintura gótica. Entonces son unos ojos que se pintan iguales, porque existían escuelas donde los artistas mandaban a pintar los ojos. Era un encargo que se hacía. Entonces todos los ojos son muy parecidos en la pintura gótica. María, ya tenemos una manito levantada de Gleyber. No sé si quiera Gleyber. participar, Gleyber. Claro. Sí, claro, muchas gracias, Maracé. Todo va muy bien. Es que me llama mucho la atención lo que acabas de decir sobre ese tópico de lo medicinal, exacto, de las plantas. Y me preguntaba por qué ese interés por la alquimia, por qué por esos saberes ancestrales. Y yo mismo me respondía, no sé si está equivocado o qué, sino que en la pintora se ve como la necesidad de volver a esos motivos medievales donde las mujeres, como bien sabemos, estaban muy subordinadas al pensamiento teocéntrico, al hombre y todo esto. Entonces había allí un conocimiento también muy primigenio de parte de ellas y por eso es que las brujas, como fueron llamadas, como fueron catalogadas por la Inquisición, por este aparato, fueron llamadas así, pero eran porque ellas, a propósito de esta imagen, de esa pintura, ellas se concentraban en esos saberes ancestrales, en lo medicinal, en las plantas. Entonces, como sabían tanto, se consideraban una amenaza para la sociedad y por eso son llamadas brujas. Pero realmente en el concepto original son hechiceras, ¿cierto? Que tenían Sí. una mirada no tan estigmativa, sino más bien de conocimiento. Entonces la pregunta es esta, ahora sí, María, con el contexto a bordo. Si ella vuelve a vindicar ese tópico medieval de las mujeres y como que ya una mujer propia del siglo XX con las vanguardias de por medio dice, no, vuelvo a resucitar eso, porque hay una suerte de deuda social que yo pienso que a través del arte se puede hacer. Esa era mi pregunta. Gracias, María. Gracias, Gleyber. Claro, y por eso traigo a colación a Donna Haraway, porque ella inclusive habla de la obra de Remedios Varo hoy en día como esa mujer bruja, pero esa mujer que que reivindica todo lo que es lo femenino y su postura social y política frente a la sociedad. Entonces aquí en la obra estamos viendo es una exposición de lo femenino, del pensamiento, del conocimiento, de esa mujer que no podía hablar, que no podía escribir, que no tenía un papel fuerte en la sociedad, que no tenía voz y que es más, en la escritura no tenía una voz concreta. Entonces, esta obra se vuelve muy importante en nuestro siglo precisamente por eso, y el tema de la alquimia es una metáfora también para dar a conocer todo lo que desde lo femenino ha sido callado. Entonces, es una obra muy fuerte, es una obra muy interesante. A simple vista uno dice, bueno, es mágica, es ciencia ficción, pero el contenido es social y político, va mucho más allá. Esas voces que se apagaron durante esos siglos pasados y que ahora vienen a mostrarse. Entonces es muy interesante tu aporte y realmente tiene mucho que ver con la obra de Remedios Varo. Gracias, Gleyber. Entonces, en este sentido, otro de sus influencias fue Francisco de Goya. Esta obra se llama El sueño de la razón produce monstruos. Y vemos aquí, por ejemplo, también Niño y mariposas. Observemos arriba todos esos murciélagos, los búhos, las aves que están rodeando a este señor que está recostado.
Y aquí vemos un chico sombrío también con unas aves que lo están rodeando. Arriba hay una ave principal, una mariposa, una especie de mariposa monarca gigante o mariposa negra, y unas hojas cayendo. El surrealismo trabajó mucho el tema de la lógica o iba en contra de la lógica y de la razón, y trabajó mucho el tema de los sueños, de lo onírico. Otra de las obras referente para ella fue la obra de El Bosco, Jerónimos Bosco o El Bosch, y esta obra se llama Ascenso de los Beatos. El Bosco fue un artista que trabajó unas figuras de ser humano y animal. Y la obra es muy interesante, es un referente muy importante. Este se llama, por ejemplo, El Paraíso, también de Jerónimos Bosch, y tiene unas representaciones históricas, religiosas muy interesantes. Esta es la ciudad de Aviñón y esta arquitectura es la que ella también retoma para sus obras. Ella trabaja el tema de la identidad, del cuerpo político, lo fragmentado, la otredad, la naturaleza y la cultura, lo inacabado, la religiosidad. Y cuando llega a México se contagia de un interés especial por el chamanismo. Y ese chamanismo la introduce a un mundo que está entre lo visible y lo invisible, entre las fuerzas de los espíritus que impulsan otros elementos de la vida, y ella se convierte en una especie de chamán, y esta figura chamánica va a estar presente en sus obras, en todos los campos de sus obras. Es muy bella, y esa transfiguración, ese convertirse en animal, y el animal como guía, como un espíritu, como una compañía. Entonces ella se convierte en su obra y convierte a esos personajes en su obra como mediadores. Los chamanes son mediadores entre un mundo y el otro, para ayudarnos a resolver cosas, para ayudarnos a curarnos. Y una de las figuras que tienen los chamanes es el del pato marino, y consideran que el pato marino es un animal espiritual, ¿sí? En los chamanes y en México, en la cultura mexicana, existe una figura muy bella que se llama el nahual. El nahual también es una figura de hombre y animal, y el nahual significaría esto: lo que es mi vestidura, lo que es mi ropaje, lo que tengo en mi superficie, en mi piel o a mi alrededor, en lo que yo me puedo convertir. Por eso la obra de Remedios Varo adquiere esa figura de mediador, esa figura de nahual, y hace una combinación entre la cultura europea y la cultura mexicana. Entonces vamos a encontrar unos aspectos bellísimos. Estos son los nahuales. Un nahual, un chamán en plena función y convertido en nahual. Entonces, es un camino cultural que ella emprende y el que ella comunica a través de sus obras. En sus obras encontramos también un huevo luminoso o seres luminosos, y ese huevo luminoso, ese ser luminoso es una fuerza que nos guía, es una energía. Es como esa conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Aquí vemos, por ejemplo, la persona astral, una de sus obras. Vemos aquí la reunión. Observemos que en el estómago tiene otro rostro. Vemos aquí un vagabundo convertido en objeto. Y retoma aspectos de un libro que se llama El Laboratorio del Alquimista. El Laboratorio del Alquimista es un libro que se dio a conocer entre 1527 y 1540 y fue muy popular. Entonces se llama El Laboratorio del Alquimista, y ella estudia a este personaje que fue un filósofo alquimista alemán
que dio a conocer como todos sus experimentos y una cantidad de descubrimientos que fue realizando. Recordemos que la alquimia también busca el elixir de la vida eterna, entonces ella empieza a indagar por allí. También encuentra en la figura del anfiteatro anatómico toda una serie de figuras que le van a servir, de estudios anatómicos que le van a servir para sus obras. Encontramos aquí, por ejemplo, tránsito en espiral, se asemeja mucho a lo que es este anfiteatro anatómico. El anfiteatro anatómico era donde daban las lecciones de anatomía en la antigüedad. Entonces, es una especie como de teatro circular, pero a la vez parece un laberinto. Y ella tiene una obra que se llama Tránsito en espiral, donde tiene diversos personajes que viajan en unos huevitos, y esta ciudad está en un mar, es laberíntica, está como en una especie de océano. Entonces es inestable, es una cosa compleja, la complejidad del espacio que ella trabaja es bien interesante. Emplea también mucho el símbolo del búho con gafas, que es el símbolo de la sabiduría. Esta es una obra que está en el anfiteatro de la sabiduría eterna y lo vemos aquí, por ejemplo, en esta obra que se llama Creación de las aves. Aquí vemos también elementos de alquimia y vemos al fondo un horno que les voy a explicar más adelante. Ese horno también, que es que se llama horno alquímico, que era utilizado para la destilación y que más adelante se va a emplear en la elaboración de la cerveza. En sus obras hay cierta referencia a una mujer que trabajó mucho, también su amiga Leonora, y es a María la Judía, que fue considerada la primera mujer alquimista, y esto se relaciona con la pregunta tuya, Gleyber, y que es considerada la fundadora de la alquimia. Entonces, esta es una obra de Leonora Carrington que se llama La Crisopea. Se supone que María la Judía fue la que inventó el baño María. Si los que cocinan saben lo que es el baño María, que es el vapor que transforma lo líquido en sólido. Entonces, ella aquí se está representando, obteniendo la crisopea, que es la piedra filosofal, o el oro que es infinitamente buscado y que determina el éxito absoluto del alquimista. Entonces, para finalizar, encuentro en la obra de Remedios Varo muchos elementos del teatro, la alquimia, el trabajo con la biología, la singularidad a partir de Spinoza, el paraíso, la promesa, ese paraíso que abandonamos. Veo en ella un vacío, aunque las obras representan un espacio muy lleno, ese lleno también muchas veces representa lo que es el vacío. Y trabaja elementos que que siempre son como muy representativos de una transición entre la cultura medieval y el siglo XX, y es el reconocimiento, la unión o la fusión del alma, el cuerpo, lo vacío, lo lleno, una cantidad de elementos muy interesantes. Cierro con el manifiesto Cyborg de Donna Haraway. Me interesa mucho conectar la obra de Donna Haraway con la obra de Remedios Varo, porque es el yo, es la mujer, es lo femenino, es la naturaleza y la cultura, y es el límite al que nos lleva la obra de Remedios Varo. Voy a leer, dice: resumiendo, ciertos dualismos han persistido en las tradiciones occidentales, han sido todas sistémicas para las lógicas y las prácticas de dominación de las mujeres, de las gentes de color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales. En unas palabras, la dominación de todos los que fueron constituidos como otros, cuya tarea es hacer el espejo del yo. Los más importantes de estos turbadores dualismos son yo, otro, mente, cuerpo, cultura, naturaleza, hombre, mujer, civilizado, primitivo, realidad, apariencia, todo, parte, agente, recurso, constructor, construido, activo, pasivo, bien, mal, verdad, ilusión, total, parcial, Dios, hombre. El yo
es aquel que no puede ser dominado, que sabe que mediante el servicio del otro es el otro quien controla el futuro, cosa que sabe a través de la experiencia de la dominación que proporciona la autonomía del yo. Ser uno es ser autónomo, ser poderoso, ser Dios, pero ser uno es ser una ilusión y por lo tanto verse envuelto en una dialéctica de apocalipsis con el otro. Más aún, ser otro es ser múltiple, sin límites claros, deshilachado, insubstancial. Uno es muy poco, pero dos son demasiados. Entonces, invitarlos a que exploremos la obra de Remedios Varo, a que exploremos esos campos de nuestra imaginación y que disfruten. La obra de Remedios Varo es muy bella. Adelante, Judy. Sí, María C., mira que viendo pues todas las obras de Remedios Varo, me surge una inquietud y es porque yo veo que ella pintaba la mayoría como también con animales, ¿cierto? Parte humana, parte animales, Sí. en alguna de las partes estaba pues el animal como tal. Entonces no sé si es sinónimo de libertad o cuál es la expresión, de Claro. qué era lo que ella quería expresar con esos símbolos, ¿cierto? Es muy interesante lo que apuntas porque sí es un símbolo de libertad. Ella se dice que en esa transfiguración, en ese convertirse en objeto o en animal o en cosa, se convierte en una mediadora y adquiere su libertad. Ella estuvo encerrada, ella era exiliada, no se nos puede olvidar eso. Y ella encontró esa libertad a través de convertirse en otro. Y ahí es donde entra el tema del otro. Y Donna Haraway, por ejemplo, trabaja el tema del monstruo. ¿Quién es el otro? ¿Por qué la vemos como monstruo? Porque nosotros a los exiliados los vemos como monstruos, como la otredad, y por eso nos chocan y nos hieren. Entonces, el tema de la otredad y de la libertad que ella quiere alcanzar es bien interesante y muy fuerte políticamente hablando. Jefe Carlos Julio. Es muy satisfactorio participar en este tipo de exposiciones, estas dinámicas que nos traen personajes que nunca soñamos conocer. No hay otra manera, sino que aquellos que más los conocen, los especialistas, los artistas como tú, María Cecilia, que nos traigan, nos acerquen y nos interpreten personajes como Remedios Varo, que para muchos de nosotros, incluso yo, por supuesto, no conocíamos. Y creo que tenemos muchas cosas muy cerca que no conocemos. Me gusta muchísimo la manera como nos podemos acercar al arte, a esa manera de subvertir la realidad. Y como lo has presentado, fue muy inspirador. Creo que sin duda vamos a ir no solo sobre la obra de ella, sino todos los referentes que nos diste. Me parece muy valioso eh, decir aquí que tenemos un modelo educativo en la universidad que pocas veces nos atrevemos a explorar. En el modelo educativo tenemos un elemento que es el ser. Y el ser ha sido de los más conflictivos en el modelo para que lo interpretemos, pero es precisamente porque interpretar no es fácil. Es el arte el que nos ayuda a interpretar un poco. Me parece que es muy valioso nuestro modelo, nuestros profesores y estos momentos de verdad en los que empezamos a conocer cosas. Me gustaría que nos hablaras un poquitico acerca de eso que plantea Remedios Varo en esas composiciones tan surrealistas. ¿Cuál es la escuela de hoy? Si el surrealismo ya pasó o si todavía hay una mezcla de surrealismo, realismo, romanticismo. ¿En qué estamos hoy, María? ¿Qué está pasando hoy con el arte? Estamos en un surrealismo barroco. Es una combinación muy interesante porque se conecta mucho con, no, ya va más allá de lo onírico, de los sueños, y empieza a relatar o a combinar cosas de otras realidades, de lo científico, a conectarse mucho el arte con otros mundos, con la tecnociencia, con lo tecnológico. Y tú que trabajas el tema de la tecnología, de los cyborg y todo eso en tu curso de Humanidades 4, es un surrealismo que apunta mucho a lo tecnológico. De hecho, hay una artista que hay una
un colectivo de arte que trabaja con este tema del surrealismo y lo lleva, aquí lo estoy mostrando en pantalla, lo lleva a los cyborg y se llama BNS, es un colectivo de artistas y trabaja un surrealismo conectado con la tecnología, es toda una propuesta y se llama Manifiesto Cyborg, es eso. María, y lo otro, solo quería observar dos cositas. Pues lo primero es que a partir del ser que interpreta y que todos somos seres y todos interpretamos y a ver en qué estamos hoy. Lo segundo y último, para ya darle el paso a otros, es que has mencionado varias veces la palabra artista y nosotros en el modelo somos intensivos en el uso del idioma y en el uso de la lengua, pero con mucha frecuencia en la realidad cotidiana le dicen artista a cualquier agente de entretenimiento. Un reggaetonero, sin demeritar que hacen lo que hacen, que también pueden ser artistas. Yo quisiera que nos hicieras alguna diferencia entre esos artistas que se formaban y que luchaban y que tenían unas propuestas como esas que estamos viendo, tan particulares, tan únicas, con lo que a veces entendemos como un agente de entretenimiento, como lo que en las emisoras llaman un artista. ¿Por qué le dicen artista a cualquier agente de entretenimiento hoy en las emisoras? ¿De dónde viene esa similitud que debería ser, yo creo que más respetuosa con los artistas de verdad? Bueno, pues es que también se nos ha llamado, pues ha sido difícil un poco porque, por ejemplo, yo estudié estética, una maestría en estética y piensan que pinto uñas, porque todo en la ciudad Claro, dice estética, sí, centro de porque estética, confundimos la estética con la cosmética. Claro. claro. Entonces, las artes tienen que ver con la técnica, con el hacer. Es una manera especial de hacer, de mirar y de interpretar las cosas. Y llamamos artistas a muchas personas independiente de si saben hacer o tienen el conocimiento de ese hacer. Para llegar a ser artista plástico, hay un camino que hay que seguir, profundizar y estudiar mucho en las artes. Miren que Remedios Varo profundizó mucho en esa historia del arte para poder tener un contenido y comunicar. Entonces tiene mucho que ver con la técnica, la filosofía y el manejo de cómo se comunican las historias. Entonces, a veces es el mal llamado artista, aquel que hace cualquier cosa, que la presenta, pero puede ser más un artesano de la imagen o un hacedor de cosas, más no un artista. Entonces, bueno. Bien, muchas gracias. Bueno, yo me tengo que retirar porque tengo otros compromisos aquí, pero les agradezco infinitamente todo el conocimiento que nos han compartido, esa actitud. Mira, tenemos 31, hace 2 minutos éramos 34 y sé que nos vamos a quedar otro ratico, aunque yo no pueda estar. María, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Muchas jefe. gracias, doctor Carlos Julio, por estar aquí en Listo. Mecánica Cuántica y por compartirnos también desde sus experiencias, también desde humanidades. Y pues no se pierda la próxima mecánica también. De ninguna manera. Hasta luego. Ok, gracias, doctor. También, María, sé contarle que aquí la doctora Natalia Muñoz Ateortúa, la directora del campus Pereira Cartago, también nos manifiesta, nos dice que felicitaciones, que muy interesante hacer lectura crítica, no solo de textos literarios, sino de obras de artistas plásticos. Gracias por esta mecánica cuántica, manifiesta la doctora. No sé si por ahí está y quiera decir algo más, o bueno, creo que también la vi por ahí conectadita. Gleyber tiene la manito levantada. Bueno, felicitar a la expositora, María Claudia, lo hizo muy bien. Gracias por este paneo, por ese panorama de Remedios Varo, definitivamente autora, artista esencial para comprender desde la pintura, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo a inicios del siglo XX. Yo sé que acá hay varias personas que han tenido poco encuentro con la pintura, ¿cierto? Con esta forma del arte. Entonces, así ya para rematar,
quisiera, porfa, María C., profe, que nos expliques como qué nos da lo visual, porque, pues bueno, yo vengo de la Escuela de Literatura, ¿sí? Y pareció genial por eso tu intervención, otras cosas, porque no es lo mismo, pues bueno, cuando uno lee se imagina cosas, pero cuando uno ve las cosas se imagina otros asuntos. Entonces, ¿cuál es lo que nos puede ofrecer la pintura a diferencia de la literatura? ¿Por qué invitar a la gente a que vaya, por ejemplo, a un museo para ver una apuesta? ¿Por qué ir a observar cosas? ¿Por qué contemplar el arte desde los ojos, mejor dicho? Gracias. Ay, tan bonita tu pregunta, Gleyber. Bueno, los invito a los museos de Colombia. Nosotros tenemos más de 160 museos repartidos en todo el país. Con la cuenta de servicios públicos muchas veces es gratis. Con el carnet de estudiante, esas entradas son más baratas o gratis. En el resto del mundo, si viajan, si van con el carnet de la universidad, la entrada a los museos es gratis, para que sepan. Nuestros museos, los museos tienen una filosofía, no es gratuito lo que muestran los museos. En este momento, en el mundo entero, uno de los objetivos es mostrar el tema del colonialismo. Eso es muy importante porque nos muestra un documento histórico, social, y además de divertirnos y de ir a conocer técnicas y diferentes obras, es a ir a conocer nuestra historia. Aquí tenemos en Medellín el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antioquia, y cada uno de esos cuadros que están allí, entre otros museos, pues nos narran una historia, y es conocimiento y es cultura, pero les cuento que uno de los países que tiene museos más bellos es Colombia. Ojalá los visitemos, hay mucho para ver, y muchos procesos distintos, técnicas distintas y figuras distintas. Es como leer, pero con los ojos. Gracias, Gleyber. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Aquí en el chat les dejo todo el material para los que María quieran leer, C., investigar. por acá tenemos también a la doctora María Mercedes, que nos deja un Doctora. mensajito por el chat y nos dice: mil gracias, profe María Cecilia, por orientarnos en esas otras lecturas del mundo que nos transgreden al proponernos otras formas de ver y despertar nuestra sensibilidad hacia lo inusual. Qué lindo. No, invitarlos a todos a que se interesen por el mundo del arte y por mecánica cuántica. Dentro de un tiempo, seguro van a venir con una historia muy interesante de literatura, ¿verdad? Sí, y por acá Ay, tiene la qué manito rico. levantada la doctora. Bien pueda, doctora María Bueno. Mercedes. Es que no me aguanté. Bien pueda. Profe Para María eso. Cecilia, muchas gracias. No No, había tenido el disfrute de escucharla. Le agradezco mucho este espacio y Gracias, que nos lo haya profe. compartido a todos. A mí me pasa algo muy particular y es que hay obras que lo atrapan, ¿cierto? Y tú no sabes por qué te atrapan. Sin ser uno un maestro en estética, ¿cierto? Eh, hay una forma que te envuelve. Hay algo que hace que tú comiences a leer y a involucrarte y a interpretar y, y que te dejes llevar por esa obra. Y uno cree que porque no tiene de pronto un bagaje, una formación, un contexto, no es válida esa lectura que está haciendo, no es válida ese sentir que está teniendo. Quisiera hablar contigo o escucharte un poco en esa forma, cómo uno va pasando por esos senderos del asombro, ese sendero de un poco de lo intuitivo, a cuando vas logrando asociar con otras cosas, cuando ya tienes un mejor conocimiento, una comprensión, porque esta figura, porque esta representación, que no es una adivinanza, ¿cierto? Uno cree que es por esto, pero cuando deja de ser algo que adivino para ser algo que representa simbólicamente y que tiene un mensaje claro. Ay, qué bonito, sí. Bueno, como artista plástica, los invito a ver la obra con ojos críticos. Esa primera mirada es fundamental, pero con detalle. O sea, disfrutarla, pero a ser muy analíticos y muy críticos, porque esa obra nos está diciendo cosas. Uno en la obra de Fernando Botero ve figuras, ve volumen, ve figuras y ve colores y lo ve muy bonito, y cuando uno menos piensa, empieza a mirar y empieza a ver toda la crítica social y política
plástica que el maestro tenía o tiene en sus obras. Y todos los referentes al Renacimiento y todos los referentes a la formación europea. Entonces, uno ve un contenido social y político muy interesante. La obra nos tiene que invitar a movernos la cabeza, el cuerpo, a movilizarnos hacia otro sentido. Porque nosotros tenemos muchos artistas colombianos. En Rizoma, por ejemplo, tenemos un espacio donde exponemos un artista colombiano prácticamente cada 8 días. Pero esos artistas nos calan en la cabeza, nos llevan a reflexionar. Entonces es la obra que nos lleva a reflexionar. Empecemos a mirarla, a mirar por qué está hecha de esa manera y las figuras que nos cuentan. Yo creo que es mirar, cada obra es una historia muy linda para narrar, pero Colombia tiene un compendio de artistas plásticos que son muy galardonados a nivel internacional. Tenemos entre ellos, por ejemplo, Doris Salcedo, que tiene unas obras que rompen con todo. Es la reflexión, es lo que nos rompe, nos saca de lo tradicional. Muchas gracias, profe. Gracias, doctora. Bueno, María C, en el chat no veo más comentarios hasta el momento. No sé si alguien más quiera participar. No sé si de pronto la doctora Natalia quiera dar un saludo, si está con nosotros. O si no, pues creo que vamos dando ya por finalizada la sesión del día de hoy. No sin antes Bueno, agradecerles, María C. ¿En el chat qué? En el chat les dejé todo el material para que lo puedan ver. Ahí muy está rico. revisando cada uno de ellos, súper. Sí, ahí está todo, es muy bonito. Los textos son fuertes, son difíciles de leer. Creo que hay que retarse a leer textos de cierta complejidad, no solamente descriptivos de la obra, sino también interpretativos, analíticos, y que nos lleven por otros caminos de la realidad. Muchísimas gracias, María Cecilia, por esta mecánica cuántica tan bonita, también tan inspirada, tan inspiratoria para todos. Y bueno, los invito a todos a seguir participando de nuestras mecánicas cuánticas. La próxima no se la vayan a perder porque tenemos aquí a Gleyber. La próxima va a ser con Gleyber Sepúlveda y no les digo el tema porque el tema es sorpresa. Entonces, Gleyber, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por haber participado y nos esperamos entonces el próximo mes con otra mecánica. Feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias. Gracias.